Hola a todos. Buenos días, tardes o noches, aquí con un nuevo video. Hoy les traigo un enfrentamiento entre la bestia nacida de la bomba nuclear, Mushroom Cloud Godzilla contra el hijo de la bestia Silla. Silla Jr. Sin nada más que decir, que empiece el video. La humanidad estaba desesperada y asustada, causado por el ser denominado como Godzilla. Él ha acabado con un gran porcentaje de la vida humana y animal en el mundo. Las naciones que aún quedaban de pie buscarían una forma de neutralizarlo. Mientras eso ocurría, serían alertados por un avistamiento de otra criatura, lo cual haría que las banderas ya altas se elevaran aún más. Los líderes mundiales empezaron a entrar en pánico. Los reportes informan que hubo un encuentro con otra criatura en el Océano Pacífico cerca a las costas de New York. Dos submarinos, al detectar a la bestia por medio de sus radares, abrieron fuego de inmediato sin recibir una autorización. Su pánico simplemente los cegó, pensando erróneamente que era Godzilla. Uno de los submarinos fue destruido, el otro logró escapar de milagro. Según la información de los únicos soldados sobrevivientes, la criatura se encontraba nadando a 500 metros de profundidad. Al principio los ignoró, evitando furtivamente un contacto directo. Cuando fue atacado optó simplemente evadir los misiles. Cuando uno hizo contacto exitosamente, la criatura respondió a la agresión con un rayo de color verde. La información alteró más a las milicias, al saber que, igual que Godzilla, la nueva criatura podía escupir un rayo, como medio defensivo. Un estudio al casco del submarino reveló residuos radiactivos. A comparación de su allegado, no eran tan grandes los residuos dejados atrás. La teoría que daban los científicos era que la bomba atómica había creado aún más especímenes como la bestia Godzilla. Basándose en la apariencia que describieron los soldados sobrevivientes, podía ser una subespecie, ya que la nueva criatura se asemejaba más a una iguana, apartándose mucho a la apariencia monstruosa de Godzilla. También lo eran su tamaño, siendo el de Godzilla unos 60 a 70 metros y la de la nueva criatura unos 80 a 90 metros. Las únicas semejanzas entre ambos es que tenían placas dorsales y poseían un rayo atómico. Mientras los gobiernos buscaban una forma de matar a Godzilla, empleando todos los recursos en esa labor, aunque algunos recursos serían desviados para estudiar a la nueva criatura, por lo que dijeron los soldados, esta nueva criatura, bautizada Silla, prefería evitar el conflicto. Los gobiernos de las Naciones Unidas autorizaron esto, no por el hambre científica, sino en busca de una debilidad que pudieran explotar, y con suerte utilizar en ambos monstruos y matar dos pájaros de un tiro. Tras semanas de estar investigando, no se encontró nada que fuera de utilidad. Lo único que se había concluido que la dieta de Silla era a base de pescados. Cada intento de hacer un contacto más directo, la criatura se alejaba. Mientras el ejército se encargaba de evacuar el mayor número de personas a lugares seguros, otra rama intentaba contener a Godzilla y con suerte ponerle un final definitivo, los llamados matadragones. Tras no haber habido resultado y con ya pocos recursos, se canceló la investigación de la criatura. Querían tener todo a su disposición para acabar con la verdadera amenaza. Pero a la vez los científicos dejaron caer una propuesta, extremadamente arriesgada y descabellada: hacer que ambas criaturas se enfrentaran a muerte. Tan solo pensar la idea era absurda. Los gobiernos llamaron locos a los científicos. Ellos dieron contraargumentos algo válidos, diciendo que si bien sonaba loco, era lo más viable que estar desperdiciando vidas de inocentes y recursos, bajando el rastro desolador dejado atrás por Godzilla, para después usar los recursos guardados para volver a cimentar los cimientos de la humanidad. Tras un debate entre los gobiernos, le dieron el beneficio de las dudas, dejando que hablaran más a profundidad de su propuesta. Los científicos, aprovechando esta oportunidad que tenían, lanzaron sus dos teorías, siendo la más sonada entre los gobiernos, y la posible causa que ni estuvieran tan cooperativos a escuchar. Lo cual era que ambas criaturas se uniesen, duplicando la amenaza. Antes que los gobiernos rechazaran la idea rotundamente, los científicos dijeron las negativas de la teoría, ya que por el comportamiento de Godzilla, siendo hostil ante cualquier forma de vida, las posibilidades de una alianza son muy bajas. Algunos altos mandos, ya sea presidentes y grupos de la milicia, dieron su granito de arena, ya sea malo o bueno, ya que dijeron cosas como: aún está en las posibilidades, siendo aún peor para la raza humana, que al ser posiblemente de la misma especie las posibilidades que se unan eran mayor, o que posiblemente Silla, por su naturaleza de evitar los conflictos, escape cuando esté enfrente de Godzilla. Los científicos refutaron cada uno de los argumentos.
Aún con el parecido, estaban muy alejados uno del otro. Un estudio a unas muestras del ADN de ambos, que habían logrado recolectar con algo de esfuerzo, demostraba cierto parecidos entre sí, pero a la vez muy distante, siendo comparable al de un mono y un humano. El escenario que habían plantado de que Silla escapase eran muy bajas, siendo la razón que Silla había demostrado ser hostil ante las cosas que lo amenazaran, entrado perfectamente Godzilla a la lista. También, aunque no lo dijeron a voces, había un sentimiento que creció en ellos al estudiar por un tiempo a Silla, habiendo demostrado ser algo dócil a los humanos que no lo amenazaran. Incluso en una ocasión, salvó a los científicos cuando el barco donde estaban a bordo fue atrapado por una fuerte tormenta. Silla salió a la superficie para sacarlos de la tormenta. Fue ahí donde lograron sacar la muestra del ADN, siendo omitido en los informes que daban semanalmente, creciendo una confianza en ellos hacia él y estando seguro que no era peligroso. La segunda teoría es que si en dado caso que Godzilla ganase quedaría en muy mal estado, pudiendo aprovecharlo a su favor y dar el golpe de gracia. Lo mismo pasaba si Silla ganara, supuso un general de Estados Unidos. Aquella idea hizo que una mala sensación creciera en ellos. Querían refutar eso, decir que Silla no era peligroso, pero era inútil. El mundo ya había tenido una mala experiencia con un lagarto gigante, no verían con buenos ojos a otro similar, así que se guardaron esas réplicas en el fondo de su cabeza. La tercera hipótesis de esa teoría es que ambos monstruos se matasen entre sí. Al no ver más alternativas aprobaron la idea, movilizando sus fuerzas para atraerlos a un punto controlado, siendo las Islas Canarias el punto donde llevarían las criaturas, siendo más específicos la isla Gran Canaria, ya que ambas criaturas se encontraban cercas. Godzilla destruyendo Marruecos y Silla se le había visto nadando cerca de ahí. Las fuerzas matadragones fueron desplegadas para atraer a Godzilla. Varios buques de guerras fueron al mar del Caribe cargados de pescados para atraer a Silla junto a un sonar con una grabación de su rugido, siendo la carnada perfecta. Ambas criaturas morderían el anzuelo, siendo el primero en arribar Godzilla, el cual haría lo esperado, empezar a dejar un camino lleno de destrucción, las personas evacuadas hace tiempo junto a la de las islas cercanas. El segundo en llegar sería Silla en la otra orilla de la isla. Al arribar en la isla, Godzilla se percataría yendo donde estaba, lo mismo haría Silla. Ambos al tenerse enfrente se quedarían quietos, el silencio acentuándose en el ambiente, siendo roto por las respiraciones de ambos. Silla empezó a lanzar rugidos y gruñidos bajos, esperando alguna respuesta de su homónimo, el cual respondió con silencio, tan solo observando con aquellos ojos fríos, carente de cualquier sentimiento. Al notar el ambiente tenso y el peligro que emanaba de Godzilla, Silla se encorvaría preparándose para cualquier acción hostil. Sus instintos le gritaban que había un gran peligro enfrente de él. Por fin Godzilla se movería abriendo su gigantesca boca, mostrándole sus hileras de dientes a Silla, el cual tendría que saltar para evitar el rayo atómico que iba en su dirección, dejando una línea recta de fuego y cenizas, pero donde el rayo pasó, empezaría a brillar, para que a los segundos el lugar explotara. Un camino de detonaciones envolvió el entorno, siendo muy parecidas a una bomba atómica explotando, pero en menor escala. Las detonaciones atraparían a un desprevenido Silla. Cuando el humo que se había alzado se empezó a dispersar, Godzilla vería su trabajo hecho con un brillo maligno destellando en sus ojos, empezando a buscar con la mirada a su oponente, el cual saldría de los escombros, muy molesto. Pero antes que Godzilla volviera a repetir su acción, Silla iría en su dirección, usando los edificios aún de pie como un punto de apoyo, para tomar más impulso y dar un gran salto, usando su cuerpo corpulento a su favor. Lograría tumbar a Godzilla, siendo aprovechado por Junior para morder y rasguñar al cabeza de hongo. Godzilla abriría su boca para morder el cuello de Silla, empezándolo a mover de un lado para el otro, y lanzarlo lejos de él. Godzilla ha caído. Se escuchó decir por los radios de las bases de los soldados. Algunos aviones de combate se habían quedado cerca de la isla para reportar la situación. Los cuales se alegraron al oír eso, ni sus mejores armas habían logrado tal hazaña. Godzilla se pondría de pie y Silla igual, el cabeza de hongos intentaría golpearlo con sus garras, pero Silla abriría su boca, saliéndole un fuego verde. El cual haría retroceder a Godzilla, escuchándose un rugido de dolor. Silla ha logrado herir a Godzilla. Volvió a crepitar en las radios, de las bases de los soldados y en algunos refugios, ya que algunos reporteros haciendo caso omiso a las advertencias de los soldados, por el motivo que se habían colado, en el perímetro restringido, para reportar lo que estaba sucediendo. Silla aprovechando la distracción, lanzaría un coletazo haciendo que Godzilla rodara por el suelo, dando un rugido al aire.
Godzilla se levantaría nada contento, nunca había sido herido hasta ahora, en un arranque de furia volvería a usar su rayo en contra de Silla, el cual esquivaría con facilidad, gracias a su agilidad y velocidad a pesar de su gran tamaño, teniendo que repetir la acción nuevamente, ya que más rayos iban en su contra. Pudiendo ser abrumado por el gran número, y las explosiones que le seguían, el lugar se llenaría de una capa densa de humo y polvo, siendo muy nula la visibilidad. Godzilla lanzaría un rugido de triunfo al pensar que había ganado, al no haber ni una señal de Silla, los gobiernos se enojarían pensando que habían gastado recursos en vano, perdiendo una ciudad más. Godzilla solo daría un paso antes de caer en un agujero que se formó bajo sus pies, Silla saldría del suelo, como si se tratase de un topo, empezando a usar su cola como un látigo, dándole un castigo a la bestia atómica, el cual tras ser sometido por unos minutos, lograría atrapar la cola de Silla, lográndolo tumbar. Godzilla se levantaría aún con la extremidad entre sus mandíbulas, Silla sería arrastrado por todo el lugar, siendo mandado lejos chocando con varios escombros. Godzilla embestiría a Silla, las costillas de la iguana mutante crujían ante el pie del hongo, el cual inclinaría su cabeza chata hacia el hocico alargado, resoplando en su cara. Silla rugió de ira y molestia al tenerlo tan cerca de su espacio personal. Godzilla respondería de igual forma. Godzilla empezaría a abrir su hocico, el brillo azul destellando tenuemente en lo profundo de su garganta, sus intenciones siendo muy claras. Silla no se quedaría ahí quieto mientras su muerte se acercaba. Las garras de Silla se clavaron profundamente en el pie de Godzilla, el dolor repentino haría que Godzilla fallara su ataque, el pie que lo tenía prisionero se retiraría, lográndose levantarse, este se tendría que deslizar, evitando la cola que iba en su contra, usando sus placas dorsales para cortar el pecho de Godzilla. Un brillo de esperanza y alegría empezaba a formar en los ojos de las personas que habían sobrevivido al ataque de la bestia hongo, al escuchar por medio de sus radios, el momento que era tumbado al suelo, o herido, incluso por cada gota de sangre que era derramada por la bestia, era más leña al fuego de su esperanza y fe de que todo estaba por acabar, que estaba volviendo en ellos, que crecía y crecía. Para ellos esta nueva bestia se había vuelto en un símbolo de esperanza y salvación. El brazo de Godzilla sería atrapado por una trampa de oso, en forma de la boca de Silla, el cual ejerció más fuerza, escuchándose como el hueso crujía. En toda la isla resonó el alarido de dolor de la bestia que causó tanta miseria y sufrimiento. Desesperado, Godzilla lanzaría un garrazo al rostro de Silla, lastimándole el ojo haciendo que soltara el brazo, completamente roto, siendo rematado por un coletazo, estrellándose en una montaña. Entre la cortina de humo, un brillo verde se deslumbraba, siendo lanzado intersectando el camino de un rayo color azul. Sus rayos atómicos colisionaron, la isla temblaba ante el poder de ambas bestias nacidas de la ambición humana y maldad, el brillo cegaba a los espectadores de la colisión de dos fuerzas opuestas. Ambos aumentaban las fuerzas de sus rayos, hasta que la energía se saldría de control, mandando todo a volar por los aires. Una fuerte explosión se produjo, una gran columna en forma de hongo cubrió la isla, siendo vista a cientos de metros. Un gran miedo llenó los corazones de aquellos que eran espectadores, una silueta se sobreponía en la imagen del humo, que los miraba con aquellos gigantescos ojos, carente de cualquier emoción, rezando a las deidades de sus repetidas religiones, que esto fuera el final de la pesadilla. Pero un rugido escupiría en sus plegarias, el humo se despejaba, siendo arrastrado por el viento cálido del Caribe, dejando ver lo que quedaba de la isla. El agua había devorado la mayoría del terreno, solo quedando unos cuantos montículos de tierra, que sobresalían del mar. Entre uno de ellos estaba Godzilla de pie, lanzado un rugido al aire en símbolo de victoria, sin signos de Silla en ningún lugar. Sin querer, siendo más que nada algo instintivo, las personas que escuchaban la pelea, guardaron un minuto de silencio por respecto. Los generales darían la orden a los cazas que abrieran fuego de inmediato, estando a punto de disparar los misiles, Godzilla sería quitado bruscamente de su zona de tiro. Silla saldría cual tiburón del suelo, abriendo sus fauces para apresar el cuello de Godzilla, lográndolo someter muy fácilmente, mientras sacudiría a su presa bruscamente. Godzilla intentaría quitarse a Silla de encima, pero todos sus intentos eran inútiles. Siendo lo único que podía hacer era lanzar rugidos y gruñidos de dolor. Con un último movimiento Godzilla sería arrojado lejos, Silla tendría entre sus dientes un pedazo de carne perteneciente al cuello de Godzilla.
el cual se pondría de pie, aún queriendo continuar, ignorando su dolor, tal vez por la adrenalina que estaba recorriendo por su cuerpo o por su voluntad. Usaría su rayo atómico dándole en el blanco, pero teniendo grandes repercusiones en él, su herida en el cuello se abriría aún más. Silla al estar débil y herido no sería lo suficientemente rápido para evadir el ataque, siendo gravemente dañado en el pecho, pero aún así se podría de pie, viendo como Godzilla se retorcía de dolor. Acercándose rápidamente al animal moribundo, lo golpearía con su cola en el pecho, rompiéndole las costillas. Con sus brazos abriría a la fuerza la boca de Godzilla, un brillo verde caminando por sus placas hasta su cabeza. Soltando toda su fuerza restante, en un último rayo atómico, la energía se filtraba por la herida provocada, la cual se abriría más, hasta que fue inevitable, que la cabeza y el cuerpo se separarse. Cayendo el cuerpo como un costal de papas, siendo seguido de la cabeza. Silla Jr. daría un rugido de victoria. Godzilla ha caído, esas simples palabras trajeron una paz y un alivio sin igual, las oraciones por fin fueron escuchadas, la maldita pesadilla había acabado, los cazas casi de inmediato recibieron la orden de acabar con Silla, ya estando en la mira, con el dedo en el gatillo, dudaron. Silla volteó al ver por unos segundos a los cazas que sobrevolaban por encima suyo, al no ver ninguna acción de su parte, se daría la vuelta para alejarse por la costa, perdiéndose en el horizonte.